Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a hacer el tercer caso de reducción a la primera cuadrante. Vamos a hacer un breve repaso rápidamente de los dos primeros casos. Reducción a la primera cuadrante. El primer caso era para ángulos menores a una vuelta. Y en este caso utilizaban dos fórmulas de dos fórmulas principales que yo siempre utilizo. Los otros utilizan con la corrazón. Cuando se utiliza 90 y 270 también se puede hacer, ¿no? Y es necesario conocerlo, pero lo vamos a ver más adelante. Por ahora, con estas dos es suficiente. Cuando se utiliza el signo menos, cuando está en la segunda cuadrante, cuando se utiliza el signo más, cuando está en la tercera cuadrante, y cuando se utiliza el 360 menos, cuando está en la cuarta cuadrante. Y el signo, ya saben que sale de esta circunferencia que hemos hecho como para que afianzarnos nuestro conocimiento de signos en cada cuadrante. En la primera cuadrante eran todos positivos, en la segunda cuadrante seno y cosecante es positivo, los demás son negativos, o sea el coseno, la tangente, la cotangente y la secante son negativas. De igual manera pasa en la tercera y la cuarta cuadrante. En la tercera positivo, tangente y cotangente, en la cuarta cuadrante positivo, coseno y secante. Los demás son negativos. Y como el ejemplo, nuevamente repasando, seno de 120 se encuentra un poquito mayor a 90, por lo tanto está en la segunda cuadrante, está por acá, y tengo que buscar yo un ángulo alfa de tal manera que restando ese ángulo me salga 120. En este caso alfa vale 60, porque 180 menos 60 vale 120. Por lo tanto, el seno de 120 va a ser igual al seno de 60, de ese ángulo que me están dando. Y el signo lo obtengo de acá, como el seno está en la segunda cuadrante y el seno es positivo en la segunda cuadrante, por lo tanto es más. Será más seno de 60, será raíz de 60, seno de 60 vale raíz de 3 sobre 2, será más raíz de 3 sobre 2. En el segundo ejemplo era coseno de 210, 210 se encuentra en la tercera cuadrante, buscando el ángulo, como es tercera cuadrante sería más algo, en este caso 180 más en ángulo alfa, pero alfa en este caso va a valer 30, porque 180 más 30 me sale 210. Por lo tanto, coseno de 210 va a ser igual a coseno de 30. Y el signo, como el coseno está en la tercera cuadrante, el coseno acá en la tercera cuadrante es negativo, porque solamente es positivo tangente y cotangente. Por eso que le he puesto menos coseno de 30. Y coseno de 30 vale raíz de 3 sobre 2, será menos raíz de 3 sobre 2. Y el tercer caso casi es igual, 315 está en la cuarta cuadrante, tangente de 360 menos un ángulo, en este caso 45, para que me dé 315, y tangente de 315 será igual a tangente de 45, o sea, tangente del ángulo alfa, tangente 45. Pero el signo, como está en la cuarta cuadrante, y acá en la cuarta cuadrante solamente es positivo coseno y secante, la tangente acá es negativa, por lo tanto he puesto menos tangente 45, será menos 1. Eso es para el primer caso, En el segundo caso son para ángulos mayores a una vuelta. En ese caso, para ángulos mayores a una vuelta se tienen que dividir entre 360 y el cociente será el número de vueltas y el residuo es el que se va a reducir a la primera cuadrante, La fórmula sería 360 por el número de vueltas más el residuo, y ese residuo es el ángulo que tenemos que reducir a la primera cuadrante, y solamente de que ese ángulo grande me va a quedar solamente el ángulo del residuo. Ejemplo, tengo 390, hay que dividir entre 360, me sale a 1 y me queda de residuo 30. Ese es el valor del ángulo θ en esta fórmula. Por lo tanto, seno de 390 será igual al seno de 360 por 1 más el residuo que vale 30, Y por lo tanto, seno de 390 va a ser igual a seno de 30, seno del ángulo θ que vale seno de 30. Y seno de 30, como está en la primera cuadrante, ya no es necesario reducir nada más, solamente poner su valor, en este caso, 1/2. En el ejemplo 2, coseno de 870, dividiéndolo entre 360, me sale de cociente 2 y de residuo 150.
y expresándolo en la expresión de la fórmula, coseno de 870 es igual a coseno de 360 por 2, que es el número de vueltas, más el residuo que vale 150. Ese es el valor de θ en la fórmula. Ahora, coseno de 870 será entonces coseno de 150. Y 156 no está en la primera cuadrante, está en la segunda cuadrante, se encuentra por acá, segunda cuadrante. Por lo tanto hay que reducirlo y aplicando el primer caso, en la segunda cuadrante se duplica 180 menos un ángulo alfa. Ese ángulo alfa vale 30. ¿Por qué? Porque 180 menos 30 vale 150. Lo que uno tiene que encontrar es el ángulo alfa, ¿no? Para que me dé el valor que tengo acá. Por lo tanto, será igual a el coseno de 150 será igual al coseno de 30. Pero como el coseno está en la segunda cuadrante y en la segunda cuadrante solamente es positivo seno y cosecante, el coseno acá en la segunda cuadrante es negativo. Por eso que acá, ¿no? Por eso que acá va el ángulo negativo, porque el coseno es negativo en la segunda cuadrante. Menos coseno de 30 será menos raíz de 3 sobre 2. El otro ejemplo es parecido, así es que no hay más que explicar ahí. Tercer caso, en el caso de la clase de hoy, para ángulos negativos, ¿no? Para todo ángulo θ se cumple la siguiente tablita. Seno de ángulo negativo es igual a menos, sale hacia afuera, seno de ángulo positivo. Coseno de ángulo negativo va a salir más coseno de ángulo positivo. Tangente de ángulo negativo va a salir menos tangente de ángulo positivo. Cotangente de ángulo negativo va a ser igual a menos cotangente de ángulo positivo. Secante de menos ángulo negativo va a salir más positivo secante del ángulo positivo. Y cosecante de ángulo negativo va a salir menos cosecante de ángulo positivo, o sea, cosecante de θ. Vamos a ver con el ejemplo. Vamos a ver que es fácil. El ejemplo número 1. Dice reducir la primera cuadrante a seno de menos 30. 30 está en la primera cuadrante, pero como es negativo ya cambió. Este ya no está ya en la primera cuadrante. Hay que transformarlo. ¿Cómo lo transformamos? Seno de ángulo negativo, ¿a qué es igual? Acá está. Seno de ángulo negativo es igual a menos el seno del ángulo, pero positivo. Entonces acá seno de menos 30 va a salir menos afuera seno de 30. Y acá será menos, y seno de 30 ¿cuánto vale? 1/2. Listo. Ahí queda. No hay nada que reducir porque esto está en la primera cuadrante, ¿no? Esto de acá, seno de 30, el ángulo está en la primera cuadrante, por eso no tengo nada que reducir. Sí, ahí me queda. Solamente reducir el ángulo negativo. Ahora, segundo ejemplo. Reducir a la primera cuadrante coseno de menos 150. Vamos a ver coseno de menos 150. En este caso, el coseno de ángulo negativo. ¿Cómo sale hacia afuera? Vamos a ver. Ahí está. Coseno de ángulo negativo va a salir más coseno del ángulo positivo. Por lo tanto, coseno de menos 150 va a salir más coseno de 150. Ahora, 150 ¿dónde se encuentra? Se encuentra en la segunda cuadrante, por lo tanto si hay que reducir, hay que ponerlo en la primera cuadrante. Y vamos a ver acá, en nuestro cuadro, se encuentra acá en la segunda cuadrante, y el coseno acá en la segunda cuadrante, ¿cómo es? Negativo, recuerden eso, ¿eh? Seno y cosecante positivo, el coseno será acá negativo. A ver. Coseno de 150 va a ser el coseno, como está en la segunda cuadrante, 180 menos el ángulo alfa. En este caso el ángulo alfa vale 30, porque 180 menos 30 me sale 150. Por lo tanto, ahora, como salía con el signo más, y ahora va a salir menos, coseno de 150 va a salir menos coseno de 30. ¿Pero por qué menos coseno de 30? Ya salió el signo menos. El signo menos, ¿se acuerdan que les dije antes? Estaba en la segunda cuadrante y acá es negativo el coseno, por lo tanto sale menos coseno de 30. Esto viene del anterior, ¿no? De acá, del ángulo coseno de ángulo negativo. Y este de acá viene por la cuadrante donde se encuentra en la segunda cuadrante, por lo tanto el ángulo es negativo, el coseno es negativo en esa segunda cuadrante.
Ahora, tengo positivo por negativo, más por menos sale menos, y coseno de 30 vale raíz de 3 sobre 2. Otro ejemplo, a ver. Tangente de menos 315. Como habíamos visto en el cuadro, tangente de ángulo negativo sigue siendo menos tangente de ángulo positivo. O sea, tangente de menos 315 es igual a menos tangente de 315. Pero tangente de 315 está en la cuarta cuadrante. Será menos tangente, como es cuarta cuadrante, será 360 menos algo. En este caso 45. Porque 360 menos 45 me sale 315. 45 será el ángulo alfa que estoy hallando. Por lo tanto, tangente de 315 va a ser igual a tangente de 45. Este primer menos es del ángulo negativo. ¿Y este por qué será? Ya saben, como en el anterior caso, debe ser porque en la cuadrante donde se encuentre. ¿Dónde se encuentra? En la cuarta cuadrante. Tangente en cuarta cuadrante, ¿cómo es? Vamos a ver. Tangente cuarta cuadrante, solamente positivo coseno y secante, por lo tanto la tangente es negativa. Por eso que se le pone menos tangente de 45. Y multiplicando menos por menos sale más, tangente de 45, 1. Después esto sería más 1. Cuarto ejemplo. Me piden reducir a la primera cuadrante tangente menos 757. Como vemos en el caso anterior, tangente de ángulo negativo sale menos afuera, será tangente de 757. Ahora, 757 es un ángulo que es mayor de una vuelta. Entonces ya tengo que aplicar el segundo caso. ¿Se acuerdan? Segundo caso, tengo que dividir entre 360. 757 entre 360 me sale 2 vueltas, 720. Restando me queda 37. Este es el ángulo, el residuo, y este es el número de vueltas. Por lo tanto, la tangente de 757 sería igual a 360 por 2 más 37, que es el residuo. Ese es el ángulo alfa que tengo que hallar. Por lo tanto, tangente de 757 va a ser igual a tangente de 37. Y como ven, 37 está en la primera cuadrante, por lo tanto no tengo que reducir nada más, solamente el ángulo del signo que sigue se manteniéndose con menos. Menos tangente de 37 que vale 3 cuartos. No hay que reducir nada más, ahí queda. Otro ejemplo, y el último. Reducir a la primera cuadrante tangente de menos 585. Igual que el anterior, el menos, como es tangente, sale hacia afuera, será menos tangente 585. Y 585, como es mayor a una vuelta, hay que dividir entre 360. Me sale 1 de cociente, restando, me queda 5, me queda 2, me queda 2, me queda como residuo 225. Expresando 585 en forma de fórmula, será 360 por 1, que es el número de vueltas, más el residuo, que vale 225. Este es nuestro ángulo alfa. Por lo tanto, tangente de 585 sería igual a tangente de 225. Que este es su signo menos del signo negativo que salió antes. Ahora, 225 hay que reducirlo porque es mayor a la primera cuadrante. ¿En qué cuadrante está? Está en la tercera cuadrante. Y en la tercera cuadrante se utiliza 180 más el ángulo alfa. Y este alfa, ¿cuánto valdrá? Valdrá 45. 180 más 45 me sale 225. Ahora, por lo tanto, tangente de 225 va a ser igual a tangente de 45. Este primer menos viene del ángulo negativo. ¿Y este más de dónde viene? Bueno, hay que verlo en el circulito. A ver acá, en la tercera cuadrante. ¿Cómo hacer la tangente de la tercera cuadrante? Ahí está, tangente de la tercera cuadrante es positivo. Tercera cuadrante, tangente positivo. Por lo tanto, se pone más positivo en la tercera cuadrante. ¿No? Tangente de la tercera cuadrante se le pone positivo.
Esto viene del ángulo negativo y este es de la cuadrante en la cual se encuentra. Menos por más me sale menos, tangente de 45 me sale 1. Listo, jóvenes, eso es todo. En la próxima clase estaremos haciendo el libro. Vamos a avanzar algunos ejercicios del libro. Muy bien, nos vemos.